Bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a ver un algoritmo que se llama DBSCAN, ¿sí? Este algoritmo, DBSCAN, es un algoritmo, bueno, hasta ahora, ¿cuáles hemos visto a nivel de clustering? Hemos visto K-means, ¿sí? Les dije que íbamos a mirar clustering jerárquico, que yo les hablé un poco, la clase pasada respecto al clustering jerárquico. Ahorita podemos retomar también lo que tiene que ver con clustering jerárquico. Pero hoy nos vamos a entrar en otro algoritmo, digamos que es muy común, que se llama DBSCAN, ¿sí? Este algoritmo DBSCAN, pues digamos que son las siglas de Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. ¿Esto qué significa? Que digamos que es un algoritmo basado en densidad, ¿sí? Que digamos que la utilidad o funciona muy bien en presencia de ruido, ¿sí? A veces digamos que cuando se están haciendo los clústeres hay ciertas muestras que van a ser que son quizás atípicas y que no están asociadas a ningún clúster. Entonces digamos que el DBSCAN es capaz de identificar ese tipo de muestras, ¿sí? Ahora al final le va... Ah, bueno, hay otra ventaja. Sí. No, todavía no estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Todavía no estoy compartiendo pantalla. Ya ahorita les comparto pantalla. El Camins, en el Camins, ¿sí? Ah, creo que a Miguel se le abrió el micrófono, no sé, o no sé si me iba a preguntar algo. Bueno, en el Camins hay algo que, pues, digamos, como una particularidad con respecto al DBSCAN, pues hay una diferencia con respecto al DBSCAN, es que en el Camins uno define cuántos clústeres quiere que se formen, ¿cierto? No sé si se acuerdan que yo puedo definir, digamos, desde el principio tengo que decir, no, yo quiero definir, por ejemplo, tantos clústeres. Y de acuerdo a eso, pues el algoritmo inicia con esa cantidad de clústeres y digamos que es fijo hasta el final de que se complete todo el algoritmo, ¿cierto? Resulta que el DBSCAN no. En el DBSCAN, digamos que los clústeres, al igual que el método jerárquico, digamos que la consecuencia digamos que de acuerdo a unos parámetros que ya les explico en qué consisten, la consecuencia de esa definición de parámetros me va a llegar a que se formen un determinado número de clústeres, ¿cierto? Entonces, pues, si les voy a compartir pantalla, vamos a ver un poco, espérenme un segundo. En esta oportunidad, igual ya yo les subí un video ahí al grupo, no sé si de pronto lo hayan visto, venga, así que yo les comparto pantalla para mostrarles. Acá en el grupo, más o menos sí, como a las 7, les puse la idea de ahorita les doy tiempo para que lo vean, por si tienen dudas también me las hagan saber, ¿sí? Pero pues esto lo vemos después de que les explico un poco en qué consiste el algoritmo, ¿cierto? Pues como algunos definición de algunos parámetros, pero este es el video. Dura más o menos creo que 4 o 5 minutos, ¿sí? Y es un ejemplo en particular. Ahorita me confirman si de pronto tienen algún, pues yo igual lo abrí desde acá, desde el Teams y no tuve problema. Pues no, esperemos que, sino que a veces como pesa un poquito, a veces puede generar problema, pues no sé, eso me ha pasado, digamos, en semestres anteriores. Bueno, entonces, pues inicialmente pues nos vamos a apoyar, digamos, como el tema de Wikipedia, que lo explican, digamos, de una manera muy sencilla, en qué consiste el DBSCAN, ¿cierto? Digamos que eso es más como historia, quién lo propuso, ¿sí? Lo-
se propuso en el 96, es relativamente reciente, pues en el sentido de que, pero pues ha sufrido varias mejoras, ¿cierto? Y hay variantes, pues, de este algoritmo. Entonces, lo primero que todo toca definir, digamos que van a haber como tres tipos de puntos, ¿sí? O cada dato pueden ser de tres tipos. Hablamos un dato que puede ser ruido, como este de acá. Este ruido porque vemos que no, pues todavía no sabemos cómo vamos a definir que sea ruido. Pero acá digamos que si uno lo ve, pues este N es de noise, que es ruido, y digamos que puede tener sentido porque uno lo ve que es como estar como más alejados al resto, ¿cierto? Vemos también unos puntos que son rojos, que llaman puntos de centro, ¿sí? Puntos núcleo, y hay otros que son amarillos, que vemos acá en la imagen que son amarillos. Esos digamos como se conocen también como puntos bordes o que son básicamente que son densamente alcanzables, ¿sí? Desde este A, ¿sí? ¿Qué parámetros tiene el DBSCAN? El DBSCAN básicamente maneja dos parámetros. Si nosotros vemos a nivel por ejemplo, de ese canal, yo les muestro un segundo. A nivel de ese canal vemos que hay dos parámetros importantes. Uno, pues que en el video yo los coloco como un E, como un epsilon, acá ponen EPS, ¿sí? Ese es un parámetro y el otro parámetro se llama min samples, o yo lo coloco ahí en el video como min PTS, que es, digamos, similar a como lo manejan acá, si no estoy mal acá creo que también lo manejan como min PTS, ¿cierto? Digamos que en el video que hice, pues me basa un poco como el algoritmo que explican acá en Wikipedia, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos parámetros que son súper importantes y uno es ese epsilon y el otro, pues que en este caso es EPS y el min sample, que es el min PTS, ¿sí? Pues digamos que son equivalentes. Bueno, ¿qué es el epsilon? Resulta que, apoyémonos de, no, pues ya les abro una pizarra. Yo tengo un punto y resulta que yo tengo, digamos que este punto, ¿cierto? Este punto, si yo de este punto lo tomo como centro y yo trazo pues como una circunferencia, ¿sí? Que está acá, llego, trazo esa circunferencia que tiene un radio. En este caso el radio va a ser de radio EPS o epsilon, ¿cierto? Ese es el radio. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Porque de acuerdo a ese epsilon, porque yo puedo tener un radio que sea más grande o más pequeño, ¿sí? De acuerdo a ese epsilon, yo defino lo que es la vecindad. Todo esto que voy a colocar como en verde, es lo que se conoce como la vecindad. Todos los puntos que entren en esa zona verde son vecinos de este punto de acá. Vemos que este es el punto A. O sea que para yo definir cuál es la vecindad de un punto, pues yo necesito el punto y requiero también, adicional del punto, pues requeriría, digamos, el valor del epsilon o del EPS, ¿sí? Con esos valores yo defino cuál es la vecindad. Ahora, los puntos que estén por acá afuera, esos puntos que están acá afuera, pues no van a ser parte de la vecindad, o sea, no se consideran vecinos, pues, de este punto A. Entonces, por ejemplo, este que está acá sí se consideraría vecino porque digamos que este radio de cobertura, o sea, es mayor el radio de cobertura que la distancia que hay entre estos dos puntos. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia? Lo mismo que pasa en todos estos algoritmos.
depende de la medida de distancia que vayamos a utilizar. Digamos que nosotros, pues para los ejercicios y todo eso, vamos a utilizar la distancia euclidia, porque digamos que nos sirve como referencia para todos los algoritmos y con la que estamos acostumbrados a trabajar. Igual yo les he comentado de que hay muchos tipos de distancia, ¿cierto? Y eso, pues digamos que si la distancia es algo sensible, pues a nivel como de los diferentes algoritmos de clustering, ¿cierto? El hecho de cambiar yo la forma como calculo la distancia, pues digamos que puede que me genere unos clústeres diferentes, ¿sí? O una cantidad de clústeres diferente, bueno, excepto en K-means, que yo sí defino el valor de la cantidad de clúster que va a definir. Acá, digamos, como les digo, es una consecuencia. Entonces, ese es un parámetro que es súper importante. El otro parámetro es, bueno, ¿yo cómo hago para identificar que este punto A es ruido o es un punto de centro? Resulta que para eso se utiliza un criterio que es el del min-PTS o el número o min-sample, que son la mínima cantidad de muestras que se deben tener para que ese punto se considere un punto núcleo y haga parte de un clúster. ¿Sí? Porque acuérdense, digamos que hay dos grandes grupos. Pues, sí, hay tres tipos de puntos, pero hay dos grandes grupos. Los que son ruido y los que hacen parte de alguno de los clústeres. ¿Sí? Entonces, acá vemos que en este algoritmo, vemos que, bueno, acá dice máxima distancia que hay entre dos muestras, ¿sí? Para que se consideren de la vecindad uno al otro, que es lo que le explicaba. Está el otro que es el min sample o el min PTS, que es el número total de muestras en una vecindad de un punto para que un punto se considere un punto núcleo, ¿sí? Y esta, pues digamos que incluiría el mismo punto. Bueno, acá es importante tener en cuenta porque en el video creo que yo colocaba mi PTS como 3 y en algún momento yo hacía el cambio para que fuera 2. Digamos que porque no lo estaba teniendo en cuenta como dentro del el mismo valor para calcular el min sample, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer como, si yo tengo este punto A y tengo estas muestras, digamos que los puntos que se manejarían ahí serían 3, porque se está incluyendo también el punto. O sea, digamos que esta vecindad tendrá 3 puntos, ¿cierto? El punto A y los dos vecinos de A, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la mínima cantidad de puntos. O sea, si por algún motivo yo defino esto en 3 y no hay ni siquiera 3 puntos en esa vecindad, yo no puedo definir que el punto que me sirvió para trazar a esa vecindad no lo puedo definir como un punto núcleo, como un core point, ¿sí? No lo podría definir. Bueno, eso es uno de los parámetros, digamos que son de los dos parámetros más importantes. Bueno, otro que es también muy importante es el tema de la medida. Pero por defecto, pues digamos que usamos Euclidia, pues que el que estamos trabajando. Hay algunas medidas que básicamente requieren como parámetros adicionales. Creo que, como el caso de Mikonsky, que depende de una P, ¿sí? Que depende del P, pues digamos que es un parámetro de la media, entonces digamos que en ese caso, pues se colocaría acá, ¿sí? Parámetro adicional que depende de la medida, pero la distancia euclidia no requiere como un parámetro adicional, entonces pues digamos que acá pues, no se colocaría nada en caso tal. Bueno, resulta que cómo se definen los vecinos, computacionalmente encontrar los vecinos de una muestra, cuando son muchos los datos, puede ser costoso. Entonces, digamos que dependiendo de la cantidad de muestras que yo tenga, pues digamos que acá se plantean diferentes algoritmos para encontrar eso. Hay unos basados en estructuras de datos. Fuerza bruta, bueno, bruto, esto sería como fuerza bruta, que es básicamente calcular los vecinos calculando todas las distancias, o sea, esa muestra con todas las muestras que hay en la base de datos para saber cuál está más cercano. Hay otros, bueno, este auto no sé muy bien cómo es, pero hay otros que se basan en estructuras de datos o en árboles, como es el caso de Ball Tree y KD-Tree. Este KD-Tree, de hecho, es muy interesante este algoritmo porque lo que hace es que empieza a fraccionar el espacio.
¿sí? Entonces digamos que va armando un árbol de acuerdo a cómo sea fraccionando el espacio. ¿Cuál es el tema? Que este K-tree, dependiendo, esto también tiene un parámetro, dependiendo de ese parámetro, puede hacer de que sea mucho más rápido encontrar los vecinos, pero también esa rapidez compromete en algunos casos de que no siempre puedo yo garantizar que esos son los puntos más cercanos. Lo que sí puedo decir es que posiblemente sean de los más cercanos, ¿sí? Entonces digamos que eso es como un compromiso de desempeño, precisión, ¿sí? Pero pues digamos que reduce mucho el costo computacional, creo que es tipo logarítmico, eh, con respecto quizás, no sé, uno cuadrático o algo así. Entonces, pues, digamos que se adapta mucho. Esto se utiliza más que todo cuando tenemos muchos datos. O sea, si yo tengo millones de datos, pues obviamente digamos que correr esto de esta manera o correrlo de esto, sí se va a notar la diferencia. Si tengo muy poquitos datos, pues digamos que hacemos esto y ya, pues usamos digamos como fuerza bruta y debería funcionar bien. ¿Cuál es otra cosa? Que este tipo de medidas, para yo calcular las distancias, también están muy relacionados con la dimensión, ¿sí? Pues mire que el cálculo de distancia pues también va a depender como de la cantidad, como de la dimensión del espacio, ¿cierto? También hay unos temas ahí que se hablan de la maldición de la dimensión, que a veces digamos que es más difícil formar clúster cuando hay muchas características porque los puntos se van a alejar más unos del otro. Entre más características haya, posiblemente se alejen los puntos. Pero igual eso que se alejen los puntos depende de una u otra forma del espacio donde estoy. Y el espacio pues va a depender de acuerdo a cómo yo computo la distancia entre dos puntos. Digamos que ese problema de que se alejan los puntos se da más que todo, pues digamos que con la distancia euclídea. Y eso se conoce también como la maldición de la dimensión. Y ahí porque es importante muchas veces en esto hacer una etapa preprocesamiento que me permita reducir la dimensión. Hay diferentes formas como yo puedo reducir dimensión. Una es extrayendo características, perdón, es seleccionando características basado como en algún criterio pues, de relevancia, de características. No lo vemos en este curso, pero pues los invito a que también puedan buscar, ¿sí? Hay métodos para escoger la relevancia de las características. Hay, digamos, como dos grupos que son unos filter y otro wrapper. Uno depende del clasificador y otro depende de una característica que no depende de un sistema de clasificación, ¿cierto? En este caso, pues supongo que se iría más por técnicas tipo filter, que las técnicas tipo filter no requieren un algoritmo de clasificación, ¿sí? Sino que se basan en medidas, digamos, como de proximidad y ese tipo de cosas. Entonces, eso es también importante, pues, digamos, en todo este campo de Machine Learning, tener en cuenta cómo seleccionamos las características. O ya si hacemos extracción de características, que ya, digamos, a veces hacemos combinación lineal de las características originales que tenemos o combinaciones no lineales, ¿cierto? Como es en el caso de PCA, como una combinación lineal, o como es el caso de TSNE, que son, digamos, combinaciones no lineales, ¿cierto? Bueno, eh, bueno, acá, listo. Entonces eso es lo que tiene que ver con el K-tree, pero con el K-tree, con el algoritmo, digamos, de selección de los vecinos. Ah, bueno, el parámetro que yo les venía diciendo, digamos, de esos árboles es la cantidad el tamaño de las hojas, ¿cierto? Estos, digamos que se define acá y va a depender va a ser del K-tree y del Bol-tree, ¿cierto? Como les decía, eso tiene un efecto en la velocidad de la consulta y también en el uso de memoria requerida para guardar el árbol, ¿sí? Y el problema depende de la naturaleza, o sea, digamos, un valor óptimo de eso va a depender de la naturaleza del problema. Por lo general se colocan, pues acá se definen como 30, como el tamaño de la hoja 30, ¿cierto? Ah, bueno, CASP, cuando les decía como paramétricas de Minkowski, ¿sí? Si se usa la euclidia, pues digamos que es un caso particular de Minkowski. Ah, mira, acá lo dicen, que es cuando P es igual a 2 es la distancia euclídea, ¿sí? Y esto digamos que ya es cuando yo quiero entrar como a hacer paralización de los procesos. Yo digo cuántos jobs requiero, tengan en cuenta que entre más jobs yo coloque, pues va a haber un consumo mayor de RAM. Y pues va también asociado del tamaño, del volumen de datos que va a procesar.
No sé si de pronto tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, bueno, estoy buscando con respecto a una de las preguntas que me hacía el compañero, bueno, y el clustering, digamos, como casos donde se utilice. Entonces me topé con este blog, me pareció interesante, un ejemplo que ponían de los tomates, ¿cierto? Entonces imagínense que básicamente lo que mencionan es, yo puedo identificar, digamos, qué tomates están maduros, ¿cierto? Digamos, como agrupar tomates de acuerdo a la maduración. Pues para eso me baso digamos, en características como el color, la textura, ¿sí? Y esto, pues, digamos que eh, acá un campesino puede asociar, digamos, el nivel de maduración al color y a la textura, ¿cierto? De una u otra forma, pues, es como si estuviera haciendo clustering porque el hecho de yo agrupar tomates maduros, tomates pintones, como separarlos, es una forma de clustering. Digamos que, ¿cuál es la utilidad en ese caso cuando yo hago esto? Que yo así puedo entrar como a priorizar qué tomates se deben vender primero o que se deben consumir primero, ¿cierto? Entonces, esto también es como un tema de aplicación de clustering. Entonces, habíamos mencionado el tema, por ejemplo, para tratar, digamos, clientes, como agrupar los clientes bajo ciertos criterios y para darles, digamos, un tratamiento pues, similar a estos clientes o sacar productos basados como en las necesidades de los clientes para determinar, digamos, como hotspots o puntos calientes, digamos, en ubicaciones del mapa, digamos, donde se requiera, digamos, no sé, colocar un CAI, una estación un guardia de tránsito, porque por ejemplo hay alto nivel de accidentalidad, ese tipo de cosas, ¿cierto? Digamos que son ejemplos de uso de cluster, como para completar la idea que le había dado la clase pasada pues, al compañero que preguntó, pues que me pareció interesante la pregunta, sería como para completar pues eso que él había, la respuesta pues a esa pregunta. Bueno, entonces vamos a retornar acá a lo que es el DevScam. Bueno, les voy a mandar este link. Pues igual ustedes lo colocan y lo encuentran ahí de una. Espera que se me fue 2 veces. Y también les voy a mandar donde muestran, digamos, como que explican cada uno de los parámetros que es bueno conocer como los diferentes parámetros. Ahorita vamos a analizar un poco lo que implica tener esos parámetros, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene eso, digamos, en el resultado final del algoritmo? La idea es que podamos llegar a concluir ese tipo de cosas. Bueno, retomando acá con lo del DevScam, entonces, bueno, ¿por qué es basado en densidad? Pues básicamente mire que se hace un radio de cobertura y es más básicamente lo que se tiene, es como un conteo de la cantidad de vecinos que hay en ese radio de cobertura que está dado por el epsilon o el EPTS o el EPS como he mencionado, digamos, en el scikit-learn. Eh, Bueno, ya vimos que es un punto núcleo, que es un punto borde, que es básicamente que es alcanzable, y el ruido. Entonces, este es, digamos, como el algoritmo, ¿sí? Entonces, hay una función que detecta a los vecinos, ¿sí? Para eso necesito, para determinar los vecinos de sitio punto que va a analizar, y el radio como de cobertura, en este caso, pues, dado por EPS. Básicamente, yo empiezo con 0 clúster, esto es la cantidad de clúster, arranco pues, bueno, la cantidad o los clústeres que voy formando, arranco yo con 0 clúster y a medida que va, y digamos que después hago un for donde lo que voy a hacer es visitar cada uno de los puntos del dataset, ¿cierto? Los puntos que no he visitado. Cada vez que visito un punto lo voy marcando. Entonces digamos que acá voy marcando el valor del punto y obtengo la cantidad de vecinos de esos puntos, ¿cierto? Eh, Acá, básicamente en esta parte de acá, este if es el que me va a decir, bueno,
si es ruido o no es ruido el punto que estoy analizando. Como les decía, para que sea considerado como ruido, la cantidad de vecinos más ese punto que se tengan debe ser menor al mínimo, a mi PTS, ¿cierto? Entonces supongamos que mi PTS yo lo ajusté en 3, pero tengo solamente un vecino, pues sería la muestra y el de vecino serían 2, ¿sí? En consecuencia, tendría una menor cantidad, esa muestra, ese punto que estoy analizando, se tomaría como ruido. En caso tal de que no sea como ruido, se asigna a un nuevo clúster, ¿sí? Y se hace un proceso que se expande el clúster. Básicamente, cuando se expande el clúster, porque digamos que acá que es algo como de propagación, ¿sí? Eh, yo determino, bueno, añado ese punto al clúster y empiezo a determinar cuáles son los vecinos de ese punto en particular. Pues, o sea, nosotros acá teníamos ya, pues acá ya vamos con los vecinos, por eso se le ingresa la función, y acá empiezo a iterar sobre cada uno de los vecinos. Y sobre cada uno de los vecinos también hago, digamos, como regiones de cobertura. Y de acuerdo a eso, pues, voy agregando esos puntos a ese clúster en particular. Hay algo importante que acá también mencionan como algunas observaciones, es que, bueno, esto tiene, tiene varias ventajas, que es, por ejemplo, que trabaja muy bien en presencia de ruido, pero hay algo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que esto no es un algoritmo determinístico. ¿Qué significa que sea un algoritmo determinístico? De hecho, si yo les pregunto a ustedes, ¿el Camins es un algoritmo determinístico? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Saben el concepto qué significa que sea determinístico? No. Ok, digamos que hay dos enfoques, que algo sea determinístico o que sea, digamos, probabilístico. Determinístico es, por ejemplo, que cuando yo hago un experimento o yo corro un experimento, siempre va a tener los mismos resultados, o sea, yo puedo determinar el resultado. Por otra parte, si no es determinístico, sería como aleatorio, digamos no probabilístico, sino aleatorio, que cada vez que yo corra el algoritmo o que yo corra el experimento, puedo tener diferentes resultados, ¿sí? Entonces, vemos que, retomando la pregunta que les hacía, ¿ustedes consideran que el Camins es un algoritmo determinístico o aleatorio? Cada vez que yo hago el Camins, ¿debería yo tener los mismos resultados, sí o no? Luego, desde que lo inicie con los mismos parámetros, sí. Con los mismos parámetros. Bueno, bueno, supongamos que te definen los mismos parámetros, pero la inicialización de los clústeres sea aleatorios, sea aleatoria. Ah, no, en ese caso sí no. Sí, entonces mire que eso es importante definir. Digamos que, mire que ahí es el componente de aleatoriedad, es el que puede que en la mayoría de casos tenga yo los mismos resultados, pero puede que no. Entonces, por eso, digamos que en ese caso el Camins, si tenemos una inicialización aleatoria, decimos que el Camins sería no determinístico, o sea, sería aleatorio. Sí, tendría ese componente aleatorio porque no podríamos replicar los experimentos. Ahora, la forma como yo puedo replicar los experimentos, básicamente es yo, como les había comentado, ajustar la semilla, o no sé si les comenté, que, que digamos que en Python y en los lenguajes de programación, en MATLAB también, digamos como cálculos numéricos, ese tipo de lenguajes dan la posibilidad de yo ajustar la semilla. De tal manera que si yo ajusto la semilla, le quito ese componente de aleatoriedad al algoritmo, a la implementación de ese algoritmo, y pues ahí sí que sería determinístico porque yo podría tendría la replicabilidad de los datos, ¿cierto? Siempre y cuando los datos no cambien y los parámetros tampoco, siempre tendría el mismo resultado. Esto me dice que es no determinístico. ¿Ustedes por qué creen que el DSCAN, por acá lo mencionan, no es enteramente determinística? ¿Por qué creen que no es enteramente determinístico? Bueno, ahí lo dicen. Si abrieron Wikipedia, pues yo creo que lo pueden leer, pero analicemos un poquito. ¿Por qué creen que ese algoritmo no es determinístico? No es completamente determinístico. ¿De qué depende esa aleatoriedad?
Bueno, antes de eso, hagamos un paréntesis. El perceptrón, el algoritmo del perceptrón que usamos para clasificación supervisada, ¿qué es? ¿Determinístico o no determinístico? ¿Pero determinístico o aleatorio? Si yo corro, por ejemplo, el perceptrón, ¿siempre va a obtener yo la misma frontera de decisión o no? Yo creo que esto lo habíamos hablado. Yo les dije que no siempre se va a obtener la misma frontera de decisión, o sea, los mismos valores de W, que dependía y que cómo se solucionaba ese inconveniente. Yo les decía que eso dependía del orden. ¿Se acuerda que cuando uno hacía, que era un proceso iterativo, que siempre entró una muestra a ver si se cambiaba o no el W y el B? Entonces, mire que dependían del orden en que yo le iba pasando las muestras, ¿sí? Acá pasa algo muy similar. Miren que acá, si vemos el algoritmo, acá dice, es un for, ¿sí? Donde que itera sobre los puntos del dataset que no han sido visitados. Ahora, hay diferentes formas como yo puedo recorrer ese dataset, ¿cierto? O los puntos del dataset. Yo los puedo desorganizar, los puedo ordenar. Y eso hace que el algoritmo, claro, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando el algoritmo tiene una configuración diferente de puntos? Pues se le vamos a los puntos de manera diferente. No tanto con el ruido pues va a depender básicamente del min PTS, ¿sí? Y el epsilon, ¿sí? Digamos que no muestra ese ruido. Pero se van a modificar los que son los puntos borde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es posible que dependiendo de dónde arranque, ese punto borde se pueda asignar a un clúster o se puede asignar a otro, ¿sí? Como ese punto no se puede considerar como un punto núcleo, entonces no va a formar un clúster en sí. Pero sí es posible que ese punto digamos, pueda estar como en la frontera de dos clústeres. Entonces, dependiendo por qué clúster fue que se empezó a hacer el análisis, ese se va a incluir en un clúster o en el otro, ¿cierto? Entonces, por eso es que mencionan ahí que no es completamente determinístico, ¿cierto? Pero en general tiende a ser, pues, digamos, da comportamientos muy estables, ¿sí? Eh, Cargan que son densamente alcanzables, es densamente alcanzable y bueno, acá podemos revisar rápidamente pues, que este ruido, porque mire que en el radio de cobertura no hay muestras cercanas. Entonces, claro, pues no va a llegar a un IPTS de 3 o de 4, ¿sí? Que digamos que apenas tendría uno de uno. Bueno, acá pues la estimación de estos parámetros básicamente depende de la naturaleza pues, del problema. Y hay una generalización de este algoritmo que se llama Optics, ¿sí? Vemos que un caso particular de Optics es el de BSCAM. Y pues de hecho ahí en ese canal creo que hablan del Optics y también hay otros algoritmos que son digamos algunas variaciones de esto o combinación de este con algún método jerárquico. Bueno, entonces si quieres les doy más o menos
que 7 minuticos, por si tienen que volver el video, que vean el video que yo les subí, donde básicamente es un ejemplo pues es corto, son más o menos como 7 u 8 puntos, en donde se hace el análisis de cómo funcionaría el algoritmo de scan. Digamos que ahí no se calculan las distancias de manera estricta porque digamos que se haría muy largo pues el video, o sea, digamos que ahí sería, eh, pues se menciona como que, mire, sí se deben calcular las distancias y se tienen que comparar ciertas cosas, pero pues no se entra como al detalle pues de compararlo, ¿cierto? Entonces, creo que ya todos saben dónde está el video. Yo ahorita pues voy a cerrar pues el audio mientras lo ven y para que pues, si tienen preguntas pues también les puedo dar un espacio para que pues, puedan pensar, digamos, las preguntas que me van a formular con respecto a este algoritmo, ¿sí? Y ya entramos a analizar, digamos, ahorita entraríamos a analizar la influencia que tiene el epsilon o el EPS y el MIPTS, ¿cierto? Entonces, pues, voy a cerrar el micrófono. Igual, si tienen dudas en los próximos minutos, me escriben ahí por el chat, yo estoy pendiente. O ahorita, por ahí en 5, 6, 7 minutos, ya las empiezan pues como a formular, ¿sí? Ah, bueno, si tienen algún problema, digamos, en el video, me dicen.
Profe, Sí, es que tengo una duda, pues no sé si es a mí o el video está al revés. es al revés. No sé, yo cuando lo abrí lo vi bien, no sé si algún otro compañero lo vio el video al revés, o sea, pero cuando dice al revés, como la cámara o ¿por qué al revés? Eh, por ejemplo, TVS Scan está en la parte inferior, o así Espese, es el No video. lo veo bien. venga, yo lo abro, yo lo tengo por acá, yo lo abro y No, ese es el título, está en la parte de arriba. espérame un segundo, yo lo tengo por acá. A mí también me abre la parte de arriba, pues me abre normal. Ah, sí, no, el de scan aparece arriba. Y, sí, pero pues, o sea, sí, arriba dice scan y abajo están los puntos. Ah, vale, voy a mirar qué es lo que pasa. O no sé por qué, sí, porque, o sea, yo como lo veo es arriba dice de scan y abajo aparecen los puntos. Mm, bueno, no sé de pronto cómo les pareció, qué dudas tienen con respecto pues al video, no sé, yo creo que con eso queda un poquito más claro pues como el ejemplo. Pero no he terminado. No, falta Ah, todavía ok, 6 bueno, minutos. Un momento, por favor. 6 minutos. Ese video, pero ese video no dura como 5 minutos. Ese video dura como 9 minutos. Ah, bueno, no. Ah, pues entonces sí se mal cálculo. Ah, no, perdón, dura 5 y medio. Voy en el minuto 4. Ah, ok, listo. Bueno, yo creo que ahí ya, pues ya deben haber terminado, ¿no? Señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé, primero, pues no sé qué de pronto qué dudas hayan surgido respecto al video, de cómo opera el Pero, algoritmo. profe, yo no entendí muy bien cuando, digamos, hay más de un vecino en el radio de cobertura, la sumatoria que se hace.
Ahí no la alcancé pues como a entender bien. Digamos más de un vecino, no, más de el mínimo de punto de muestra que necesita para que pueda ser un épsilon. Ah, venga, miremos un ejemplo. Por acá, venga, yo hago acá. A ver, Profe, sí. también eso, si el radio de cobertura, eso se sacó a ojo, o de dónde sacaron pues de dónde hasta dónde iba. Ah, no, digamos que ahí fue más o menos como abajo, pero en realidad eso como se calcula con la distancia euclidia. Oh, profesor, el que queda huérfano solamente tiene que ser uno solo o ya con dos ya formaría un clúster como tal. O sea, Dependería de mi PTS, del valor de mi PTS. En ese caso, digamos que hay mi PTS yo la puse inicialmente de 3 y después de 2, pero supongamos con mi PTS de 3, para yo armar un clúster, tienen que haber mínimo 3 muestras, incluyendo la que estoy analizando. para que pueda formar. Eso. Sí. Bueno, pero entonces ahorita quiero como retomar con la pregunta que hacía la compañera. ¿Me la puede repetir, por favor? Que cuando, digamos, en un radio de cobertura hay más de el mínimo de puntos para que pueda ser un clúster, que yo lo que hacía es una sumatoria, algo así. Hacía una sumatoria. ¿Se acuerda, digamos, en qué parte del video Sí, estaba? incluso ahí fue donde que, dame un momento. En el minuto 404. Deme un segundo, yo miro a ver bien qué era empezar. Ah, ok, entiendo. Bueno, quizás ahí la palabra adecuada no sea sumar. Quizás sería como añadir. Y ya le muestro, digamos, como en el tema de acá el algoritmo, que es a lo que me refiero. Pues acá en el pseudocódigo. Miren que acá, bueno, ellos no, añadir es juntar, ¿sí? Es básicamente eso, o sea, el clúster va a tener los vecinos que ya tenía, perdón, a ver, sí, digamos como los vecinos del punto que estoy analizando, pero además va a tener como los vecinos de los vecinos. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí, espérese, yo miro a ver. Mire que ahí el punto, o sea, habíamos empezado que el primer clúster era el C1, ¿sí? Ese C1 tenía 3 y 4, ¿sí? Cuando analizamos el punto 3, porque lo que hacemos es que cuando tenemos, cuando es un punto núcleo, lo que hacemos es después empezar a iterar sobre los vecinos, ¿cierto? Y sobre esos vecinos calculamos otra vez los vecinos. Ahora, ese clúster va a estar formado por los vecinos del punto 2, ¿sí? Pero también va a estar formado por los vecinos del punto 3. Entonces, cuando digo sumamos, es que añadimos a C1 tanto el punto 3, 4, que eran los vecinos de 2, como los puntos 4 y 5. Bueno, 4 ya estaba, el punto 5, que es el vecino de 3. ¿Sí? A eso es lo que me refiero cuando digo sumar. Sería como añadir o juntar. ¿Sí? Y para poder analizar los vecinos de los vecinos, yo también valido el radio de cobertura, o no hay necesidad. Claro, es que cuando hablamos de vecinos es con el radio de cobertura, ¿sí? Pues no puedo hablar, digamos, como de un vecino si no tengo, o sea, bueno, cuando hablamos, digamos, en términos de densidad, hay un radio de cobertura y un vecino es lo que está dentro de ese radio de cobertura. Ya otra cosa, los vecinos, ya como en el caso de KNN, que es el vecino más cercano, ya no depende de un radio de cobertura, sino miran cuál es el que está más cerca. Pero son dos conceptos diferentes, ¿sí? Bueno, son como dos visiones diferentes.
o por cercanía o por densidad. ¿Sí? En este caso, pues digamos que se emplea densidad. Entonces sí necesitaríamos el radio de cobertura. Listo, ahí sí un poquito más claro. Gracias. Ok, perfecto, no, con gusto. Bueno, no sé qué otras dudas tengan con respecto a eso, ya para como entrar a analizar el impacto que tienen los parámetros en el algoritmo. Bueno, digamos que, pues mirando como el taller que les había dejado, que yo se lo subí ahí en el grupo, el primero tiene que ver con K-means, y digamos que pues es un ejercicio así práctico del K-means, y digamos que dan unos valores de clúster pues determinados, ¿cierto? Entonces acá pues estamos creando los clústeres y bueno, ya esta en teoría deberían estar en la capacidad pues de saber cómo se hace, ¿cierto? Tengan en cuenta que si yo acá tengo son más dimensiones, pues el cálculo de la distancia pues va a requerir otro término adicional, ¿sí? Que esto sea, que si no se especifica se utiliza la distancia euclidia. Ahora, con respecto a este otro punto es, con los puntos de la elección anterior determinar cuántos clústeres se forman si aplicamos el algoritmo de scan con la siguiente configuración de parámetros. Depende pues, del EPS y del MIPTS. Entonces, cuando hablamos de esto, pues en este caso el C1 y el C2 pues no se van a tener en cuenta, ¿sí? Solamente tendríamos en cuenta esos puntos, que va del 1 al 8, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tengo un radio de cobertura muy pequeño? Ahora no, pues van a depender de las cosas. ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, un MIPTS de 1? ¿Qué creen que qué pasa? Si el MIPTS es muy pequeño. Porque no se van a crear los grupos, no. No, antes, por el contrario, cualquier crearían punto más, puede ¿no? ser un clúster, se crearía más, ¿cierto? Digamos que un MIPTS 1 es la misma cantidad de puntos para que sea un clúster, es que haya uno. O sea que con un punto ya puedo decir que hay un clúster. ¿Sí me hago entender? O sea que independiente ya del radio de cobertura, mire que cuando un MIPTS es de 1, es básicamente cada punto es un clúster, ¿sí? Entonces digamos que ahí de entrada, en este punto uno sabría como que, bueno, si pasa eso, tendría yo clúster igual a la cantidad de muestras que yo tengo. Bueno, no, pero espérese, corrijo. Sí pasaría eso siempre y cuando el radio de cobertura sea muy pequeño, ¿sí? O sea, se generarían tantos clústeres como puntos tengo si el radio de cobertura es muy pequeño. O sea, si yo no alcanzo a encontrar vecindades. Ahora, si yo llego a encontrar vecindades, pues digamos que ahí sí va a depender de las vecindades perdón, sí, como digamos de las vecindades que yo encuentre para saber cuántos clústeres se forman y si tocaría revisar. ¿Sí? ¿Qué pasa si el radio de cobertura es muy grande? ¿Qué creen que pasaría si yo tengo radios de cobertura muy grandes? Miremos como un ejemplo. Voy a poner acá unos punticos. Se puede formar más fácilmente un clúster, Sí, dependiendo del mínimo de puntos. Exacto, o todo puede ser un clúster. ¿Sí? Imagínense que el radio de cobertura es que este de acá es un radio de cobertura, lo podemos hacer más grande. Pues básicamente, si yo tengo un radio de cobertura, bueno, esto debería ser más o menos así. Mire que con ese radio de cobertura, básicamente todo se formaría en un clúster. Digamos que todos estarían adentro, ¿sí? Ahora, si el radio de cobertura es muy pequeñito,
Es muy, 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 muy pequeño. Pues digamos que ese radio de cobertura para todas las muestras, mire que siempre van a estar como solas, ¿sí? No se van a poder, digamos, bueno, acá sí habrían dos, pero bueno, en general digamos que estarían solas. Y puede pasar dos cosas. Si el MIN-PTS es muy grande y el radio de cobertura es muy pequeño, ¿qué pasaría? Todos van a hacer ruido. Exacto, todos van a hacer ruido, ¿sí? Pero también podría haber el caso, por eso digamos que es importante, digamos que cuando uno corre el algoritmo, si todo está ruido, todo es ruido, uno dice, no, quizás estoy siendo muy exigente con el MIN-PTS o quizás me toque ampliar un poco el radio de cobertura. Ahora, el radio de cobertura también puede estar relacionado con la dimensión del espacio. Espacios más grandes, o sea, que tengan más dimensiones, posiblemente cuando yo haga el cálculo va a pasar es que las muestras, entre más dimensiones hayan, eso se llama la maldición de la dimensionalidad, las muestras se van a alejar más entre sí, ¿sí? O sea, esa es como la tendencia. Entonces, si yo tengo quizás una muestra muy... Ahora, tengo un radio de cobertura pequeño, pero tengo un MIN-PTS de 1, ¿sí? Pues cada elemento pues, va a ser un clúster. Ahora, puede pasar que tengo un radio de cobertura grande y un MIN-PTS pequeño. Entonces, en ese caso, se me pueden formar ciertos clústeres, ¿cierto? Digamos que no voy a tener ruido, pero no, la cantidad de elementos no va a ser igual a la cantidad de clúster, ¿sí? Entonces posiblemente acá de acuerdo como, bueno, este no me da, pero por ejemplo, en este escenario digamos que estos tres se juntarían, este sería otro clúster que se tomaría solo, esto también sería otro clúster, si tenemos como un radio de cobertura como este tipo. Posiblemente estos acá sí se juntarían, y esto viene siendo como clúster, ¿cierto? Entonces ahí uno diría, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 clústeres. Digamos que eso de manera como visual, pero en realidad pues esto implica calcular las distancias, ¿cierto? Sí, con las coordenadas se calcularían las distancias. Otra opción, Bueno, ¿sí? Ahora, otra opción para hacer eso es ya montar esto en usar pues quizás ese sklearn. Como son poquitas muestras, se puede definir con el componente que dice bruto, que calcula todos los valores, es copiar, digamos, los datos, ¿sí? Y, por ejemplo, es más, no sé si el del ejemplo es este, no sé si el que yo les mostré es, no, creo que no. No, vi que ya los valores son como diferentes. Pero mire que acá hay un ejemplo, pues ya ustedes lo reemplazarían por los valores pues del ejercicio como tal. Y ya usted le puede cuadrar la EPS y el MIN-PTS. Entonces, acá lo construyen el objeto y con este FIDX le ingresan los datos y ya él les devolvería acá como pues las etiquetas, que en realidad, como yo les digo, no se deberían llamar etiquetas, sino que son como las categorías o los clústeres que se forman. En este caso, pues se ve que se forman dos clústeres, ¿sí? Creo que 0 se asignan a un clúster, 1 se asignan al otro y el -1 supongo que se asignan es al ruido. Y tiene sentido porque mire que este dato está alejado del resto de las otras muestras, ¿sí? Ahora, dependiendo como yo varíe estos parámetros, pues digamos que esto sí que va a cambiar, ¿sí? Es posible que sí sea importante ajustar. Digamos que el orden, ¿sí? No me va a afectar la cantidad de clústeres que se forma, pero sí, digamos que muestras pertenecen a qué clúster, que era lo que se hablaba, digamos, como de que no era totalmente determinístico, ¿sí? profe, hay una preguntita. Si una muestra está muy cerca de dos clústeres, digamos con la misma distancia, entre comillas,
¿Se asigna de forma arbitraria o se le puede asignar, digo, hablo de asignar, de añadir al clúster que no tenga el mínimo de PTS? El Ya, mínimo, sí, algo así. O eso es sí, súper arbitrario. no, eso de hecho es una muy buena pregunta, que es lo que hace que el algoritmo no sea completamente determinístico. Va a depender, a ver, esa muestra, por la forma como está construido el algoritmo, se puede visitar, ya bien sea desde uno de los clústeres o desde el otro. Desde el primer clúster que haya sido visitado es al clúster que se va a asignar. Ahora, si está muy cercano de los dos, pues lo más seguro es que en realidad no se formen dos clústeres, sino que todo haga parte de un mismo clúster. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces ya por eso les digo, o sea, va a depender, digamos, con el orden que se le agreguen las muestras. ¿Sí? Listo, y quizás más posiblemente se forme uno solo, como dices, al estar tan Sí, cerca. sí, pues ya depende como de, pues eso ya digamos que ya dependería mucho del MIPTS y todo eso para que sí sea, porque recuerden que digamos que esto aplica, es pero para uno mira al vecino de los vecinos, pero de los puntos núcleos, no de los bordes, uno con los bordes eh, no hace eso, es con los que son núcleo. Sí, bueno, ese es como el algoritmo. Venga, les muestro acá como en general, creo que ya les había mostrado, como los diferentes algoritmos que hay, ¿cierto? Eh, Mire que ya vimos este de scan, este optics, pues no sé muy bien cómo funciona para ser sincero, pero sé que es como tengo entendido que es una generalización del DevScan, ¿cierto? O sea que tiene un complemento más bien similar. Yo creo que tengo que Birch también es como por el mismo lado. Entonces digamos que estos, pues digamos como la forma de estos, ya tienen como la idea. El Camins, bueno, acá no hablan del Camins, sino que mini batch Camins. ¿Sí? Entonces tendríamos ya hemos visto acá, y esto de WARS básicamente es jerárquico, ¿sí? Lo que les había comentado, los clústeres jerárquicos, solo que usa el criterio WARS, que ahorita lo miramos qué es. Este Gaussian Mixture Model, bueno, mezcla gaussianas, es muy similar al Camins, pero usa el método que les había hecho de EM, que se basa en funciones de densidad de probabilidad, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la actualización de las muestras y la pertenencia se da por función de densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces, miren, pues digamos que acá pueden ver que no es que haya uno que funcione bien sobre todo, sino que va a depender entra a depender de ciertos algoritmos. Por ejemplo, mire que este de scan. Bueno, aunque si yo les pregunto, digamos, el de abajo, ¿cuáles son los clústeres que serían formar? ¿Ustedes qué me dirían? Para ustedes, ¿cuál algoritmo lo hace mejor para el cuadrado de abajo? El mini batch Camins, el affinity propagation, ese sí no sé qué es min shift, no sé cómo funciona, el spectral clustering. Bueno, el spectral clustering básicamente es que le aplican como una especie de PCA al principio, ¿sí? Es básicamente eso, que es espectral porque se utiliza, dice algún método que esté basado en valores y vectores propios, ¿sí? ¿Cuál creen que, ustedes, digamos, sin tener etiquetas, ustedes cómo creen que el cuadrado de abajo qué grupos serían formar?
digamos que ahí sí es como difícil, ¿cierto? Solo que de pronto en algún momento puede que uno sí quiera determinar un grupo, ¿sí? Mire que digamos que en el Camins, lo bueno, la ventaja que tiene es que si usted sabe cuántos grupos quiere que se formen, usted se los coloca y ya. En cambio, quizás en el DevScan y todo eso va a ser más difícil uno decir como que, venga, yo quiero tantos grupos. No, usted tiene que encontrar unos parámetros, digamos, que estén relacionados con los grupos que uno quiera definir. Ahora, no todas las muestras necesariamente puede que tengan ruido, ¿cierto? Igual, lo bueno del DevScan y todo eso es que no es que todo lo ponga como ruido, pues a ver, depende de la configuración de parámetros, puede que no encuentre ruido. Mire que acabemos de que para este problema en particular sí encuentra ruido, que de hecho tiene sentido. Yo veo que estas muestras están como alejadas, que digamos que uno que asumiría de que esta parte de acá sí debería haber sido otro clúster y no lo tomó como otro clúster, ¿cierto? Pero mire que, por ejemplo, sobre este problema que es como lo de las medialunas, mire que en teoría funciona bien, ¿sí? Pues porque uno asumirá que uno es que uno es un clúster y el otro será otro, ¿cierto? Y sobre este también funciona muy bien. Básicamente todo eso, esto se llama toy dataset, que son datasets como para mirar qué tal funcionan como ciertas suposiciones, porque mire que siempre un algoritmo, digamos en Machine Learning, se basa en una suposición, ¿sí? O tiene, digamos, como un criterio para llegar a tomar la decisión. Entonces, claro, como el de descanso se basa en densidad, puede que el camino pues, tiene otro enfoque diferente, ¿sí? Y no es que haya uno mejor que otro, no, hay unos que van a funcionar mejor en ciertos escenarios. Y sobre todo, es muy importante saber qué parámetros usar, ¿cierto? Esto, digamos que acá lo bueno es que como es visualmente uno puede determinar, sí, mire, este está comportando bien o este mal, pero en realidad pues en la vida real uno no tiene dos dimensiones, no va a tener muchas dimensiones y va a ser imposible o va a ser muy difícil graficar esas dimensiones, a no ser de que se utilice algún método pues diferente, pero en el espacio como real, más de dos dimensiones, o bueno, más de tres, no, que yo sepa, no se pueden graficar, ¿sí? Entonces ya tocaría empezar a mirar métricas y medidas para uno determinar efectivamente cuál puede ser mejor, ¿sí? No sé qué de pronto qué más dudas tengan con respecto a esto. Yo creo que por lo general estos algoritmos en el fondo, mire que como el algoritmo en sí, pues estos de clustering que hemos visto, el algoritmo en sí es muy sencillo, ¿sí? Voy a aprovechar, pues ya que vimos este algoritmo, no sé si les parece, si no tienen preguntas y todo eso, podemos sacar, no sé, 20 minutos y les explico un poco de cómo es el proceso de extracción de características. Pues es igual, esta parte no está contemplada pues, para ser evaluada, la parte de extracción de características. Pero pues ya que les he hablado como de este algoritmo de spectral clustering, que utiliza métodos espectrales, hablar un poco de qué es eso y de eso de dónde sale. Pero pues como les digo, eso no lo contemplaría pues en el parcial. No sé qué opinan. Sí, profe, veámoslo, si tienen preguntas, sí, pues. Sí, bueno, entonces les voy a... Venga, yo les muestro. Pues digamos que acá, si quieren también les puedo mandar un video donde explican cosas como de matemáticas y eso, pues como la matemática de eso. Voy a hacer como que sea muy general para que no, pues porque yo sé que a veces la matemática a algunas personas les puede parecer cansona y todo, pero como uno... Ahora, lo interesante es que yo puedo transformar el espacio, así ya bien sea usando un kernel o haciendo una transformación lineal, pues quizás una rotación, y después a usar un algoritmo de
de clustering, ¿cierto? Que ya vimos que por tema de la maldición de la dimensión, que entre más dimensiones tengan, a veces digamos que puede ser más difícil armar cluster. A muchas veces este tema de cluster puede ser muy útil combinar un método de extracción de características o de selección. Selección, claro, selección es cuando yo selecciono características de las originales. Extracción es cuando yo hago una combinación, o sea, genero nuevas características basadas en las originales, pero es una combinación de las originales, ¿sí? Entonces digamos que ahí puedo perder interpretabilidad, ¿sí? Entonces, para eso vamos a... Ustedes de pronto no sé, es que igual creo que esta es como la primera inteligencia artificial, no sé si vean más, o de pronto en estadística hayan visto, no sé si ustedes ven de pronto algo de estadística como algo como análisis de pronto de estadística, o hayan escuchado hablar de un método que se llama PCA, o análisis de componentes principales. ¿Alguien mencionó algo? Que no alcancé a escuchar, o no sé si alguien alcanzó a escuchar lo que dijo el compañero. Visión artificial. Ok. En visión sí ven lo de PCA. ¿Qué saben de PCA? Pues no sé, que pronto que... O todavía no lo han visto, no... ¿O qué les han dicho? Pues que han escuchado de PCA. Bueno, de hecho sí, en visión es muy útil porque a veces, por ejemplo, hay un ejemplo con los rostros. Ponen como un tema de rostro y todo eso que es bien interesante, pues eso creo que es de ese ejemplo de estar ahí en ese calendar. Pero más que esa aplicación, les quiero contar un poco de qué se trata y de dónde sale, ¿sí? Que muchas veces a mí me gusta es como explicar de dónde salen como los algoritmos, que lo entiendan, como para que le vean la lógica. Entonces, imagínense que tenemos estos datos, ¿sí? Estos son como datos que tenemos a analizar. Entonces, digamos que eso es como el eje cartesiano, listo. Entonces miren que cada dato tiene un componente, ¿sí? Pues digamos que acá hay dos dimensiones, o sea, tengo dos características, una en X y otra en Y, ¿sí? A mí muchas veces, bueno, esto se aplica también mucho para, si yo quiero armar grupos, o si yo quiero entrar a clasificar o partir esto en dos, o en más grupos, o si yo tuviera etiquetas. ¿Ustedes qué creen qué criterio podría ser bueno? A ver, yo les pongo, vamos a hacer un caso un poco como extremo. Yo les pregunto, ahí en ese conjunto de datos que tenemos, ¿ustedes cuál creen que qué característica es mejor? ¿La X o la Y? Cuando digo que es mejor, posiblemente que me dé más información para armar grupos o para, digamos, clasificar muestras. Bueno, ahí no tenemos las etiquetas. ¿El cuál? Diría que en X. La Y. La Y. Yo también me creo por la Y. ¿Por qué el compañero cree que es el X? No sé. ¿Qué lo motivó para...? Bueno, voy a poner X1 y X2, pues como para... X1 porque todas se encuentran en fila, quizá pueda haber un patrón ahí. Todas se encuentran en fila. Bueno, sí, pero eso depende yo qué quiero. Digamos que en este caso me interesa es como separar. Entonces, si todas están apeñuscadas, digamos que separar, bueno, o cambio la pregunta. Si yo tuviera que armar un grupo, ¿cómo sería más fácil armar un grupo? ¿Con líneas verticales o con líneas horizontales? Ahora sí, horizontal. ¿Sí?
Exacto, entonces mire que por ejemplo uno dice, uy, este grupo acá me suena, en cambio acá va a ser más difícil, ¿sí? ¿Cómo creen que cómo es la variabilidad de los datos de X1 y cómo es la variabilidad de los datos de X2? Vemos que, como dice el compañero, X1 está más apeñuscado, entonces va a tener más poca variabilidad. A nosotros nos interesan características que cambien harto, ¿sí? Porque Aquí el entonces hecho está más distribuida. exacto, porque digamos que es como más rica, hay más información, ¿sí? Si yo tengo una característica que casi no cambia, ¿sí? O sea, pues digamos que no es una característica tan buena, por decirlo así, como para yo separar o mirar diferencias, porque sí, la idea es encontrar patrones, pero digar como que esos patrones me ayudan a identificar diferencias entre grupos, para yo poder entrar como a clasificar, pero si todo es muy parecido, todo es muy homogéneo, pues va a ser muy difícil yo poder separarse. Entonces digamos que a veces tener en cuenta la variabilidad es bien importante, ¿cierto? Ahora, bueno, ustedes me pueden decir, no, pero es que supone que los datos están como estandarizados o algo así. Entonces, pues ponemos de que la desviación estándar sea 1, ¿sí? Entonces, digamos que todos, digamos que deberían tener la misma variabilidad. Entonces, bueno, uno dice, bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, nosotros, después de que tengamos los datos estandarizados, voy a poner este ejemplo, le quiero... Vamos a pensar lo siguiente. Si yo quiero ampliar, digamos que acá, a ver, la variabilidad asociémoslos como en el rango, o sea, qué tan dispersos son los datos, ¿cierto? Digamos que esto de acá con respecto a esta de acá, puede que, mire que, sí, después de normalizar, básicamente tienen casi la misma variabilidad. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pues está más o menos casi como la misma variabilidad. ¿Qué es esa? Ahora pensemos que si nosotros quisiéramos rotar, pero no, que ya el eje no vaya a ser ni x1 ni x2, sino que el eje vaya a ser quizás un nuevo eje vaya a ser este. Que un nuevo eje vaya a ser este. Les pregunto, ¿cuál tiene más variabilidad? Voy a poner x', pues ponerle como X'. X' tenía más variabilidad. Ah, bueno, ahora, pues usted me dice, bueno, pues usted puso uno que era el que tenía más variabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que, ya vimos por qué es importante la variabilidad. Entonces yo digo, no, pues sí, entonces mira, es que esta sí tiene como más variabilidad, por decirlo así. Igual esa variabilidad uno la analiza es basado en la varianza, ¿sí? Y en la desviación estándar. Eso es una fórmula que básicamente mira qué tanta distancia hay. Empezar como a tener en cuenta todas las distancias que hay con respecto a un punto medio y cada una de las muestras, ¿cierto? Listo. Y eso se hace, digamos, como a nivel de eso se hace a nivel de cada característica, pero también se hace de acuerdo como a la relación que hay entre características, ¿cierto? Resulta que, bueno, ustedes me dijeron, bueno, pero usted, ¿por qué sacó eso? Usted puede haber sacado quizás, no sé, ¿sí? Entonces yo puedo haber sacado muchas, digamos, como muchos valores como tentativos como de los nuevos ejes. Ahora, si vemos este X1, nosotros sí que podemos, por medio de una combinación lineal, teniendo en cuenta X1 y X2, podríamos representar los números con este valor.
con esta nuevo eso. ¿Qué es esto que tenemos acá? Yo como me doy cuenta de, en este X', cómo es la variabilidad de los datos con respecto a esa X'. Yo como me doy cuenta de eso. Pues yo tendría que entrar a coger cada dato y hacer una proyección. ¿Se acuerdan de lo que es una proyección? Básicamente, cuando yo hago una proyección, yo lo que tengo es que estoy cogiendo cada uno de estos valores y los estoy plasmando como en esta dimensión. Así es como llevar todos a esta dimensión, ¿cierto? Entonces, y sobre esa dimensión, yo sí determino la variabilidad para que me dé como esta distancia. Esta distancia va a estar asociada como a esa variabilidad. Entonces, claro, va dependiendo de, por ejemplo, en este otro eje, pues digamos que la variabilidad sería más o menos como esta, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, supongamos que yo voy a tener un eje donde antes, por el contrario, se me disminuye mucho la variabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre este otro eje que tengo acá, esta va a ser la variabilidad, es más pequeña, ¿sí? Listo. Entonces, ya vimos que, porque es importante tener características que me den muy buena variabilidad. Y también podemos, que a partir de X1 y X2, nosotros podemos hacer de tal manera que podamos rotar. Podríamos rotar estos ejes. Hay un video muy bacano de transformaciones lineales en un canal que se llama 3 Brown 1 Blue. Yo se los busco, se los recomiendo porque de verdad que me parece que explican súper bien cómo uno puede transformar el espacio. ¿Sí? Por lo menos, o sea, que una matriz me permita hacer eso. Denme un segundo, ya lo busco y ya se los comparto. Pues para que... De hecho, para redes, está tanto en español como en inglés. Para redes, la parte de redes, me gusta mucho como seguirme ese canal. Denme un segundo que lo estoy mirando. Transformaciones lineales. Lo único que le diría... Listo, ya se los comparto. Se los recomiendo, de verdad que es muy interesante. Y es más, si pueden ver diferentes videos de ese canal en particular, los de álgebra lineal son muy buenos, ¿sí? Para uno tener como claro muchos conceptos que de pronto uno no se acuerda muy bien, todo eso, y lo muestran de una manera muy ilustrativa, me parece que es excelente. Entonces, básicamente mencionan el concepto de transformación, lo que es una transformación lineal, ¿cierto? Y cómo se hace a través de una matriz, que una matriz en realidad es una transformación lineal, que cuando yo la premultiplico por el vector que quiero, pues digamos que estaría yo como de una u otra forma, más que, sí, como deformando el espacio, pero rotando, ¿sí? Entonces, acá vemos como diferentes alternativas, pero básicamente yo cómo encuentro cuál es la mejor. De hecho, para plantear cómo es la mejor, eso también es un problema de optimización, en donde yo puedo evaluar cuál es la variación de las proyecciones. Mire que yo lo que hago, tengo un nuevo eje, proyecto los datos sobre ese eje y yo quiero saber cómo deben ser, cuál es el mejor eje que me da la mayor variabilidad, de tal manera que yo pueda, la mayor variabilidad cuando yo cojo esos datos y los proyecto a ese eje, ¿sí? Básicamente en eso se basa PCA. Cuando, como les digo, no voy a entrar en el tema de la matemática y todo eso, también sí que les puedo mandar un video donde entran en el tema de la matemática, que igual lo explica muy bien, sino que pues no quiero entrar como en detalle porque digamos que esto ya sería como un tema como extra pues de lo que se tenía planteado pues digamos como en la parte de clustering, pero que me parece también muy interesante, pues muy importante, es que básicamente ya vimos que pues visualmente pues escogemos digamos este valor de acá, pero matemáticamente también podemos llegar que si nosotros hacemos un proceso de optimización, ¿sí? Encontramos que este es el eje que tiene mayor variabilidad,
que si proyectamos los datos ahí, vamos a tener que en esa proyección de los datos vamos a tener una mayor variabilidad. Si nosotros empezamos a hacer eso, después del proceso nos damos cuenta, se llega a la conclusión, bueno, hay otra suposición que es súper importante, y es que a nosotros nos interesa que los nuevos ejes sean ortogonales entre ellos, o sea, sean perpendiculares. Porque es importante que si yo tengo las características, yo tenga ejes que sean perpendiculares. Pues básicamente porque, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que los ejes que yo tengo van a ser estos? Imaginen que yo los datos los estoy proyectando sobre estos ejes. Pues básicamente, miren que los dos tienen casi la misma información, ¿sí? Entonces digamos que eso no nos interesa. En cambio, si tengo ejes perpendiculares, tienen información, son independientes entre sí, ¿sí? Y eso pues es lo que nos interesa, que sean independientes sí. Entonces, una de las características del PCA es que después de que yo hago esa combinación lineal, voy a obtener características que van a ser perpendiculares, perdón, van a tener las nuevas características, van a ser ortogonales o perpendiculares, forman un ángulo como de 90 grados entre ellas, lo cual me garantiza que sean independientes entre ellas, o sea, que me arrojen información diferente. Y voy a garantizar también de que el primer componente va a tener la mayor variabilidad. Entonces vamos a ver que los vectores propios, si yo calculo una matriz de covarianzas y que así se hace PCA, esos vectores propios de la matriz de covarianza van a ser la combinación lineal que me va a permitir rotar las muestras, ¿sí? Y los valores propios asociados a esos vectores propios me van a dar la información de la variabilidad retenida, o sea, como me van a permitir ponderar los componentes, cuánto van a ser capaces de conservar la diversificación que tenía en el espacio original. Entonces, claro, siempre la cantidad, digamos, como diversificación de todas las características va a ser la misma, ¿sí? Solo que en esta lo que voy a hacer es que los primeros componentes van a tener un porcentaje más alto de variabilidad, pero si yo después de hacer PCA lo que hago es que cojo la misma cantidad de componentes que de datos originales, pues al final pues digamos que no hice una reducción. Lo que yo hago normalmente es uno mochar y decir no, voy a usar tantas componentes para disminuir, digamos, como la cantidad de características que tengo. No sé si pronto con esto me han cogido la idea. Como les digo, pues esto igual no entra en el parcial, pero sí me parece que es importante, porque cuando uno coge esto y ya lo combina con, digamos, con un K-means, tendría como un algoritmo así tipo como Spectral Clustering, ¿sí? Que básicamente es como aplicar un K-means después de que yo aplico un PCA. Y digamos que esto es como que entiendan un poco qué es lo que hace PCA. De hecho, si yo a estos datos le aplicara PCA, básicamente los resultados de PCA serían estas dos características, o sea, van a ser estas dos nuevas componentes. Entonces básicamente es como si yo cogiera el espacio y lo rotara. Eso es PCA. Y lo bueno es que yo tengo otro nuevo dato, como yo tengo la matriz de rotación, básicamente yo lo podría proyectar a ese espacio rotado. Y la matriz de rotación se obtiene de los vectores propios. De hecho, también hay unas cosas hay una forma, pues, esto no lo trabajo mucho, pero
Hay una cosa que se llama kernel PCA, que con PCA, con el concepto de PCA, lo montan como un kernel y hacen un cálculo basado en el producto punto para que lo puedan yo utilizar como un kernel. Y se llama kernel PCA. No sé de pronto qué dudas tengan con respecto pues, a esto último que les comenté o con respecto a los algoritmos de clustering que hemos visto. PCA también está en ese kernel. Pero si uno quisiera hacer un PCA, básicamente debería calcular la matriz de covarianzas, encuentra los vectores propios y con los vectores propios ya, digamos, con esa transformación lineal y las características originales, pues digamos que obtendría el nuevo espacio transformado, ¿sí? Bueno, no sé, pues esto digamos que era como lo que tenía como planeado pues para la clase del día de hoy. Pues si no tienen preguntas podríamos dejar así. Pues tampoco voy a ahondar pues como el tema del PCA, pues les quería como a grandes rasgos de qué se trata. Y ya y nos veríamos entonces el lunes si Dios quiere. Si no tienen de pronto alguna pregunta. Pues, profe, haciendo los ejercicios yo consideraría que se podría generar dudas. Sí, bueno, esas, digamos, lo podríamos ver el lunes, pues de acuerdo, pero ya en teoría, pues con lo que tienen, creo que podrían empezar a revisar el taller, ¿cierto? Si quieren también, digamos, como les digo, la parte de lo del DevScan y todo eso, podrían usar el algoritmo, pues digamos, que está ahí en ese canal para mirar a ver el cuántos clústeres le arroja, ¿sí? Y también podrían hacerlo a mano, pues porque de una u otra forma, mire que son poquitas muestras, pues monten una cuadrícula y empiezan como a hacer análisis parecido como el que yo hice para determinar como la cantidad de clúster y todo, ¿sí? Digamos que una cosa que es muy importante es que al final que ustedes sepan, digamos, de los algoritmos que veamos, como el impacto que tienen como ciertos parámetros, los diferentes parámetros, ¿sí? Por si en algún momento, pues no es que ustedes los vayan a montar, sino que ustedes van a usar alguno de esos, pero sí sepan cómo mover los parámetros y las implicaciones que tiene mover un parámetro u otro, ¿sí? Y tener una idea de cómo funciona para saber si digamos que si la suposición del algoritmo sí le está sirviendo para el análisis que vayan a llevar a cabo con los datos que ustedes tienen, ¿sí? Sí, profe. Listo, bueno, pues igual, yo sé que todavía no es fin de semana, pero pues igual les deseo un feliz fin de semana, pues porque ya no nos vemos sino hasta el lunes. Que estén muy bien. Listo, profe. Listo, profe, Feliz hasta noche. luego. Muchas gracias. No, a ustedes por la, digamos, por la asistencia a la clase y todo. Espero que les haya gustado. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego.